y diré que es ocasional y tendrá una puntuación de 1, que es frecuente y tendrá una puntuación de 2, que es permanente y tiene una puntuación de 3. Luego el alcance, es importante el alcance. ¿A quién alcanza? ¿Alcanza solamente la estación de trabajo? ¿Alcanza toda la línea de producción? ¿Alcanza toda la planta? ¿Sí? El alcance es importante en la valoración del riesgo. Y finalmente, el otro ítem que nos permite determinar la probabilidad de ocurrencia es el historial. Si no ha ocurrido nunca, si ha ocurrido una vez, si ha ocurrido más de una vez, y en base a eso, otorgarle una puntuación. Entonces, probabilidad de ocurrencia, por un lado, y las consecuencias que multiplicado con la probabilidad de ocurrencia me van a dar la magnitud del riesgo. Y las consecuencias las voy a establecer en función de si no producen mayores incumplimientos de requisitos o si tienen incumplimientos o pérdidas de funcionamiento de mediana importancia o si son graves, ¿sí? Y de ese modo lo voy a establecer como menor, mayor o crítica. ¿Está? Entonces, la probabilidad de ocurrencia multiplicada por sus consecuencias me va a dar la magnitud del riesgo. En este ejemplo de evaluación de riesgo, rotación de personal clave, empresas en donde rotan y uno a veces termina rotando personal clave. Una persona que lo contrata como jefe de línea termina siendo por ahí una tarea administrativa porque alguien falta y bueno, uno está haciendo una tarea administrativa con alguien que tiene un sueldo importante. Frecuencia del peligro, frecuente, riesgo sobre costos, retrasos, deficiencia en desempeños. Fíjense, ha ocurrido una vez. Toda la organización lo considera consecuencias críticas, magnitud del riesgo 24. Una vez que tenemos hecho la valoración del riesgo, vemos el puntaje y usualmente en una tabla de valoración podemos considerar que entre 3 y 6 es aceptable, que de 7 a 13 es moderadamente crítico, de 14 a 18 altamente crítico y no aceptable de 19 a 27. Bueno, aquí vemos, fíjense en el ejemplo que veíamos recién, esto se alcanza a ver un poquito mejor, que el riesgo más importante que determina aquí en este ejemplo es la rotación de personal clave, algo que se podría salvar sin ningún tipo de problemas, algo muy sencillo, termina siendo uno de los riesgos más importantes, ¿sí? Y considerado como no aceptable. Vamos a abordar entonces directamente la norma 22.000 del 2015. Esta estructura que ustedes ven aquí de 10 apartados, ¿sí?, de la norma ISO 22000 es similar a todas las normas de la serie ISO. Ustedes en todas las normas de la serie ISO van a observar que estos títulos se corresponden. Primero, tres títulos que tienen que ver a aspectos de tipo informativos. El alcance, referencias normativas, términos y definiciones, y del ítem 4 al 10, o sea, estos últimos 7, van a ser normativos. O sea, estos son los que les dicen qué hay que hacer, ¿sí? Dentro de estos ítems, nosotros estamos hablando de la ISO 22000. Por lo tanto, esta norma ISO 22000, ahí dice 2018, me equivoqué, es 2015, no 2018. ISO 22000, 2015. Estos 7 ítems se basan en HACCP, contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación de desempeño y mejora. ¿Sí? Aquí donde dice operación, probablemente para lo que es la ISO 22000 será operación para la realización de productos de alimentos seguros, ¿sí? Porque es una norma que tiene una orientación hacia la seguridad alimentaria, ¿sí? A diferencia de una norma ISO 9001 que es orientada hacia un contexto de gestión general.
Aquí un poco de lo que hablábamos de las definiciones de por qué peligro, riesgo, toda esta discusión, y que si es, se llama análisis de peligro y control de puntos críticos, o análisis de riesgo y control de puntos críticos. Bueno, toda la discusión viene porque el término hazard en inglés refiere exclusivamente al peligro sobre la salud, ¿sí? Y por este motivo las traducciones a veces no son del todo correctas. El sistema HACCP, que está incluido dentro de lo que es la ISO 22000, y lo vamos a ver no con los clásicos 7 puntos, sino lo vamos a ver con la estructura de la ISO 22000, ¿sí? Es, como ustedes saben, una herramienta útil para el control de calidad de alimentos, permite asegurar inocuidad porque es para la inocuidad de los alimentos, para eso está diseñada, y en general la calidad durante todo el proceso, que eso es una consecuencia, no es el fin del estándar, ¿sí? Y es un sistema de control de proceso, uno controla los procesos, no controla el producto. Vamos a ver los pasos que tienen que ver con los 7 puntos. Los 7 puntos, observen que aquí a la derecha tenemos dónde está básicamente la implementación de HACCP, aunque también medianamente, que se mejora, también forma parte, o también aquí tenemos esto en realidad es parte de los prerequisitos, no es tanto los primeros 2 puntos, son más bien de prerequisitos, pero ¿qué me dice la norma ISO 22000? Que tengo que tener en cuenta estos 7 puntos. Primero, contexto de la organización, describir el producto, identificar su uso esperado, elaborar diagramas de flujo, confirmación del diagrama en el sitio de ocurrencia y demás. Es decir, ¿dónde estoy parado? ¿Qué es lo que voy a hacer y para qué? Un poco de establecer lo que sería el alcance, ¿sí? El alcance de mi sistema en mi implementación. Liderazgo. Bueno, establecer el equipo HACCP, asignar roles, responsabilidades, política, compromiso, ¿sí? ¿Quién va a hacer qué cosa? La gente va a estar comprometida. Con eso, para poder estar comprometida, va a tener que tener los recursos necesarios, pero ese va a ser otro ítem. Y vamos a la planificación. Hasta ahí, básicamente, estamos hablando de prerequisitos. Y en la planificación ya comenzamos con listar los peligros, evaluar los riesgos asociados, establecer los puntos de control crítico con este viejo árbol de decisiones que ustedes conocen, y para esto establecer acciones para los riesgos y oportunidades. Esto es algo que HACCP no establece, HACCP específicamente no establece, sino que lo establece la ISO 22000, porque desde que las normas ISO se implementaron efectivamente con la serie del 2015, el análisis de riesgo se ha vuelto lo más relevante, ¿sí? El análisis de riesgo se ha vuelto lo más relevante. Pero ese análisis de riesgo tiene que servir para detectar oportunidades, ¿sí? Posteriormente, soporte. Dentro del soporte tiene que ver todo lo que es el suministro, personas competentes, capacitación, infraestructura, recursos, comunicación, información documentada, todo lo necesario para el trabajo y la implementación del estándar. Posteriormente vamos a operación. Bueno, en operación ya estamos en lo que es, en lo que habíamos visto en la tercera etapa de la gestión del riesgo, que tiene que ver con el control. En operación estamos, bueno, tenemos todos los prerequisitos que son las buenas prácticas de manufactura, los POEs, todo lo que estamos haciendo. La trazabilidad, ¿sí? La trazabilidad, todo lo que es el control de riesgo específicamente, es decir, establecer los límites, establecer el monitoreo, acciones correctivas, procedimientos de verificación, todo lo que es la operación. Y posteriormente, en el punto 9, voy a la evaluación de desempeño, que tiene que ver con
el seguimiento. O sea, aquí tendría involucrado todos los registros de la operación, ¿sí? En la evaluación del desempeño estarían involucrados los registros. Todo lo que he estado haciendo durante la operación genera registros. Estos registros, planillas de temperatura, planillas de seguimiento, tiempos, análisis, evaluación, tienen que ver con análisis, tienen que ver tanto con control como verificación, ¿sí? Y bueno, y finalmente el punto 10 de la norma ISO 22000 insta a que establezca cuáles son las no conformidades, cuáles son las acciones correctivas y en pos de estas establecer en mi ciclo virtuoso PDCA una actualización, ¿sí? Y las mejoras que me permitan reimplementar un nuevo sistema de trabajo. Peligros biológicos, químicos, físicos. La presencia de estos actores son peligros, no son riesgos, son peligros, porque están ahí presentes. No tenemos idea de la consecuencia todavía hasta que no la hayamos evaluado. Una vez que hemos visto cuáles son los peligros, identificamos cuáles pueden ser los riesgos asociados a estos peligros. Identificar las fuentes, determinar el potencial daño, valorar objetivamente la probabilidad de presentación y la gravedad o severidad de los peligros indicados. Todo esto en la evaluación podemos utilizar el ANFE, que es una de las maneras más habituales, ¿sí? Matriz de análisis. Esta es levemente diferente de la matriz de ANFE que hemos visto al principio. Severidad y probabilidad. Se repite comúnmente la probabilidad de ocurrencia más grave, severidad, consecuencia, la muerte, lo más grave, ¿sí? Y a partir de ahí tenemos 5 ítems en donde el E termina siendo prácticamente imposible o el 5 es no significativo. En este ANFE modificado observamos, y esto es muy utilizado para HACCP, esta planilla, en donde vemos del 1 al 10 como ítems de alta severidad. Severidad, probabilidad de 1 a 10 son graves, ¿sí? Y podrían ser y debieran ser ponderados como considerables en puntos críticos de control. Y del 11 al 25 como no ponderables como puntos de control crítico. Aquí tenemos algunos, por ejemplo, vemos dos aquí, por ejemplo, en biológicos. En biológico vamos a ver uno que sí es un peligro significativo, ¿sí? Contaminación microbiológica, contaminación microbiana, por ejemplo, puede haber, esto estamos hablando de recepción de verduras, papas, zanahorias, chaucha, limón, ají, perejil, etc. ¿No? Contaminación microbiana, salmonella y Escherichia coli, contaminación ambiental del suelo o transporte, eso puede ser la causa. Probabilidad considera que es C la probabilidad, o sea que fíjense que podría producirse, de acuerdo a las informaciones publicadas, o sea, podría producirse, ¿sí? De hecho, si ustedes, por tener algunas consignas, salvo que utilicen material que esté irradiado, esto viene de una quinta normal, y los perejiles son rastreros, las chauchas también están son plantas tipo las de tomate y demás que pueden estar cerca, pájaros y demás. Están la zanahoria, papas, si bien están enterradas en la manipulación y demás, pueden contaminarse. La papa tiene cáscara y la zanahoria también. Pero, bueno, la cuestión es que es probable. Severidad 2. Severidad 2. Enfermedad grave. Estamos hablando de Escherichia coli y estamos hablando de salmonelosis. ¿Sí? Enfermedad puede ser grave. Puntuación 8.